bendiga a la iglesia, amén. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos cantar al Señor y sabemos que Él nos escucha. Porque para qué estamos con cosas, los días domingos se llenan los templos, pero Dios no le pone oreja a cualquiera. Yo creo que el Señor ahí está con su mesa de sonido y le dirá al ángel ahí, mira eso de allá, bájale el volumen, no lo quiero escuchar. Son puros locos, farsantes, atrevidos, vienen a cuentearme. Pero tengo la plena convicción de que Dios también siente atracción, predilección por aquellos que realmente toman este camino con seriedad y con gratitud. Estamos entrando al mes de marzo. Con esta reunión de este día damos inicio a las reuniones del tercer mes del año, pidiéndole al Señor que Él, en su gracia, en su misericordia y en su sabiduría, nos cuide y nos guíe en estos tiempos de mucha confusión. Cada vez más se va a acrecentar esa confusión en el mundo, es normal. Lo raro es que un cristiano se confunda, pero lo estamos viendo también. Sé que muchos de ustedes, como ya antes de la reunión, durante la semana conversamos, están complicados de salud. A mí como que me quiso agarrar una picazón, pero acudí al ají que me dio mi hermano Ricardo, una mata que tiene $1 abajo y un ají. Y da un ají que pican de verdad, así que me mandé 2 bien refregados. Como yo soy hombre, aguanté nomás. Y después otros cuantos lo eché en un escabeche. Pican de verdad eso aquí. Y ya ahí se me quitó un poquito la picazón. Pero anda mucha gente resfriada, malestares, dolores de cabeza, resfrío, es por el cambio de estación, eso téngalo por seguro. Porque hoy salimos temprano con mi esposa porque le entró el diablo al auto. Se endiabló y quedó tirado ahí, está en el hospital del auto. Así que salimos temprano, a las 6 ya, como los soldados, cuerpo a tierra. A las 7 estábamos en el paradero y ya nos vinimos temprano. Y sí, en la mañana ya está muy helado en la mañana. Entonces los cambios de temperatura hay que cuidarse en la noche sobre todo y tomar ciertos los resguardos. Así que los que están ahí en matrimonio resfriado no se pueden dar besos para no contagiar a su Adán. Tiene que abstenerse por unos días de amor. Después ya se recupera y vuelve toda la normalidad. Damos gracias a Dios por la visita que nos acompaña, ¿cierto? Como mi hermano Ricardo decía, pasando por un momento de despedir a un pariente. Y en esas instancias también a veces la gente conversa de otros temas también. Y sale a veces el tema de la fe, del evangelio. Y yo sé que ustedes tienen un compromiso, no con la iglesia, no con el ministerio, no con los pastores, tienen un compromiso con el Señor. Amén. Y eso, ese fuego, ese compromiso se demuestra en esas instancias también. Y sé que ustedes también van a mantener esa oración, ese contacto también con la familia, a quienes también, como dice también mi hermano, a veces uno, por distintos motivos, no tiene ese contacto fluido. Escuchaba a mi hermana Mari su devocional y lo que ella les conversaba a ustedes, y meditaba en la palabra que yo traigo hoy. El Señor conoce todas las cosas, justo vamos a hablar de eso. Amén. De las personas que nos lastiman. Amén. Gloria a Dios. Preparaba ayer el mensaje. Tengo muchos bosquejos, yo soy igual que el obispo Hernán, que mi padre, tengo montones. Y esto es, mira cómo el Señor a la carta. El mejor menú te da el mejor plato, no te recalienta el completo como estos locos de la esquina que te venden unos completos rancios y te sale un dolor de panza después. No, el Señor te da buen menú. Pero para que te dé buen menú, el que sirve el menú también tiene que ser bueno. Tú vas a un restaurante y el tipo agarra la bandeja y tiene la garra negra, parece que se fue a escarbar ahí en el patio. Tú no vas a querer comer ahí. Tú vas a querer un tipo que te dé una atención de primer nivel. Antes yo no daba propina, soy sincero. Pero últimamente he visto que los mozos, y cuando de repente voy por ahí, veo que son elegantes, entonces me dan ganas de dar propina. Dice, incluye la propina en su... ¿Viste que te dicen? Entonces, antes la pensaba, yo decía, este tipo atorrante, a todo destartalado, no merece propina. Pero ahora los veo muy elegantes, entonces me conmueve y tiro ahí una propina.
En términos espirituales exactamente lo mismo, nosotros somos servidores, dice la Biblia. Y a veces la gente lo ve como algo poca cosa, no. Llevamos el mensaje. Es importante el mensaje, pero también el que lo transporta. Amén. Si usted va a hablar, por ejemplo, con alguien que tiene angustia y usted está peor que el angustiado, el tipo va a decir aquí, el chef está mal. Eso no quiere decir que no vamos a tener pena, tristeza, dificultades, pero están escondidas en Cristo. Pablo dijo eso, mi vida está escondida en Cristo. Amén. Y la palabra del Señor no va a hablar de eso, porque el apóstol Pablo lo vivió en carne. Gente que lo hizo pedazo. De eso vamos a hablar el día de hoy. El pastor Guillermo, conversé con él en la semana y está un poco débil. Usted sabe que la diálisis que él se hace es lunes, miércoles y viernes y a veces queda débil. Pero yo le digo que la solución es que coma bien. Después de la diálisis tiene que alimentarse bien. Así es que se sentía débil y le dije, pastor, ahí quédese en casa descansando, no es necesario que se exponga él bien en el metro, un viaje largo de allá casi de metro de los Urdes, pero oramos por él. Nuestro hermano Carlos Mantilla esta semana ya regresa, fue a Perú, a su nación, ¿cierto? A Trujillo, de Lima hacia el norte, creo que son como 9 horas, es un viaje largo igual por tierra, a ver asuntos personales, familiares también, a su padre que quería verlo antes de partir de esta tierra, así que el hermano también pide las oraciones para él poder regresar ya tranquilo acá, ¿cierto? Vamos a buscar la porción bíblica que vamos a compartir este día domingo en el libro de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 y verso 15. ¿Sí? A medida que usted lo encuentra, nos ponemos de pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 y verso 15. Traje mi Biblia pequeña hoy porque, como veníamos en otro transporte, la otra Biblia pesa mucho, así que traje la pequeña, la otra complicado traerla cuando no andamos en el vehículo. Ok, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 y verso 15, habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 4, 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Amén. Tome su asiento un momento. Vamos a escuchar este sermón del día de hoy. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, en los primeros días, en las primeras semanas, los primeros meses, sentimos ese ambiente perfumado del amor dentro del rebaño. Puede haber puros chivos y puras cabras, pero nosotros no vemos nada malo. Vemos un ambiente de paz y amor. Ese es el primer amor del creyente. Cuando la persona llega al Evangelio, se respira en el ambiente amor. Con el paso del tiempo, no debiera pasar, el creyente no debiera perder el primer amor, pero suele ocurrir de que pasa situaciones y circunstancias donde el creyente se va dando cuenta de que esa nube de ternura que envuelve al creyente, que el creyente es un infante, es un niño. Pablo utiliza ese término, niño en Cristo, un bebé que ha nacido de nuevo. Todos ustedes somos adultos, hemos criado. Aunque usted tenga muchos años, no se sale de su mente cuando usted tuvo su primer engendro ahí en su mano. Ahí. Tenía un olor, los bebés tienen un olor especial. El olor a guagua. El olor a bebé. Hay hermanos que tienen olor a guagua todavía.
no han madurado. Tú lo ves, llevan tiempo en las manos, pero tienen olor a chupete, olor a pañal, olor a mamadera. Todos esos productos tienen un olor especial. Sí. Pero el bebé en sí, cuando todavía no desarrolla, el olor viene por la parte hormonal. Después, cuando la persona empieza a crecer, a madurar su cuerpo, su organismo, dependiendo de lo que come, porque si usted es bueno para el ajo, va a tener olor a vampiro, ¿cierto? Eso es una cuestión básica, todos lo sabemos. Lo que comemos impregna, ¿cierto?, nuestro estado hormonal y eso se desprende. Los bebés tienen un olor particular por la leche. Los nutrientes de la leche son absolutamente saludables. Si la mamá ha tenido una muy buena alimentación, yo parezco matrona, pero sé mucho de estos temas, pero si la mamá ha tenido una buena alimentación, o sea, si ha sido una mujer que se cuidó tanto en su salud física, en su salud emocional, la leche, pero es un néctar. Ese bebé a la semana va a parecer hunter, así una mejilla, para no decir cachete, así una guaguita que tú las ves y parecen talladas a mano, unos bebés preciosos, buena salud, pero es porque su leche tiene todos los nutrientes que corresponden. El apóstol Pablo, agarrando esa misma idea, en una de sus cartas, el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque el bebé va a crecer, tome leche buena o mala, va a crecer. El problema es que tiene que crecer saludablemente. Y para que crezca saludablemente, la leche, que es esta, la leche espiritual, dice, no debe ser adulterada. Para el sur, yo conozco para el sur, creo que nuestra visita viene del sur, allá hay muchos tipos pillos en el campo. Le echan agua a la leche. Fuimos a una lechería ahí en Osorno y los alrededores, no sé si fue el año pasado con Margarita y Cristina, y entramos donde las vacas ahí le succionan la leche, algunas con máquina y otras a mano, y te dan la leche y me dieron un tazón. Yo ya había probado ya, pero tantito así, el resto es nada, de todos los colores, hasta color azul, y me mató todos los bichos, hasta del alma. Puro néctar, pura vitamina, pero pura. Las que te venden en los supermercados ya están procesadas. Sí. De leche tal vez no tengan nada, tal vez el nombre solamente. Eso es un nutriente puro. La pregunta que todo ingenuo de ciudad le hace a la gente de campo: ¿y por qué hacen esa maldad de vender leche no en esa condición? Por esto decía. A nosotros no nos pagan nada, 1 litro de esta leche no nos pagan nada. Entonces las empresas vienen, agarran a las pobres señoras vacas, le sacan hasta la última leche y ganan mucho dinero. A ellos no les importa que la gente se nutra. Pedro dice lo mismo: desead como niños recién nacidos. Usted ve a un bebé llorar, una guaguita llorar, el bebé no pide churrasco, ave palta, las cosas ricas que nos gustan a nosotros, un costillar, un salmón, no, el bebé llora porque necesita esa leche. El bebé apenas nace, se conecta a su madre y empieza a alimentarse. Esos nutrientes hacen de que hay muchos estudios avanzados sobre eso, interesante leerlo. El primer impacto es sobre el desarrollo neuronal del niño, su mente, su cerebro. Ahí se ve que, porque hoy día hay muchos medios con problemas, hoy día aquí en el segundo piso, porque la mamita no le dio buena leche nomás. Y los gobiernos saben de eso. Este gobierno y muchos gobiernos por eso dan programas nutricionales gratuitos y leche para reforzar con minerales que la señora no le pudo dar al bebé. ¿Se ha dado cuenta de eso? Leche fortificada, dice, porque esta tiene leche pero no aporta mucho. El peor problema del cristiano es no entender de que la palabra de Dios es suficiente. Yo no puedo añadirle esta leche, no me gusta, le voy a poner colacao, mío. Le voy a poner dolca, café. Mezclar la leche, mezclar la palabra de Dios con otro aditivo para que tenga buen sabor. Eso pasa en muchas iglesias. Este domingo tú vas a encontrar miles de pastores, miles de hermanos, oficiales, diáconos, obispos, apóstoles, no importa cómo se quieran llamar, mezclando la leche para que las guaguas se la tomen.
Mi hijo era así. Quería leche, pero conmigo. No quería tomarse la leche. Y ahí yo engañándolo para que se tomara la leche. Entonces, estoy tratando de hacer una introducción para que comprendamos de por qué alguien se pone malo. Por qué hay personas que hieren a otras. Porque hay personas que pareciera que de repente se le activa el modo maligno. Tienen un botón atrás que dice bueno, mal, y pasan con el enchufe arriba mal. Todo el día andan pensando en hacerle mal y encima a personas a quienes ellos debieran respetar, debieran ayudarla y debieran serle leales. Esto en la familia es muy común. Es muy común. Que venga alguien de afuera que tú no conoces y que te haga algo tiene poca relevancia para uno, pero cuando es alguien de tu manada, cuando es alguien de tu tribu, tú inmediatamente empiezas a tragar saliva y dices, esta cuestión no me la esperaba. El apóstol Pablo, en esta carta, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 14, vemos al apóstol hablar de un tema que no es del arrebatamiento, no es de la Santa Cena, no es de revelaciones, es el mismo Pablo que nos habla que fue arrebatado al cielo. Es el mismo Pablo quien nos dice que escuchó cosas maravillosas en la eternidad. Es el mismo apóstol Pablo que resucita a un muchacho cuando él dio un sermón y se le cayó, era un edificio alto y se cayó, dice el tipo del segundo piso y se desnucó seguramente y tenía poderes Pablo y lo resucita. Pablo era un hombre excepcional, pero que vivió en carne propia y Dios no lo ayudó. Y esa es la parte a la que quiero que reflexionemos. Vivió en carne propia cuando alguien te lastima, te hace daño. Lo leemos nuevamente, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Así que usted no tenga problema en dar el nombre cuando alguien le hace mal. Porque Pablo da el nombre, no dice que me dijeron, es que no puedo decirlo para no herir a esa personita. No, Pablo dice Alejandro, la primera cosa que te dice. Hay una persona, dice Pablo, y se llama Alejandro, y esta persona, dice Pablo, le escribe a Timoteo, me ha causado muchos males. No uno, no dos ni tres, muchos males. Nosotros sabemos quiénes son. Usted sabe quiénes son las personas que le han causado daño en su vida. Sabemos quiénes son. Algunos ya están bajo tierra, otros andan dando vueltas por ahí como que nunca hicieron nada. Y Pablo tuvo mucha oposición dentro de su vida cristiana. La tuvo porque era pastor, porque era apóstol, porque era misionero, porque era maestro. Pero principalmente porque era cristiano. Eso es lo que usted tiene que entender y madurar en su fe en Cristo. Vamos a tener oposición muchas veces dentro de nuestra familia y de nuestras personas cercanas y también dentro de la iglesia por el solo hecho de tener nuestra fe. La gente se aprovecha de eso. Ahora usted es cristiana, le voy a hacer la vida imposible. Total, tiene que perdonarme. Yo he escuchado que gente dice eso. Tú vayas a la iglesia, tenés que amarme. Tú vayas a la iglesia, tenés que aguantarme todas las cosas que yo te diga y que yo te haga. Entonces el apóstol Pablo ya había seguramente perdonado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El texto que nosotros leemos muchas veces, cuando Jesús habla de poner la mejilla, ¿cierto? Es fácil de entender. Usted no necesita ser un teólogo ni un erudito. Jesús no dijo, deja que te cacheteen. No, una vez nomás. Una vez. Si te piden la mejilla, ponela. Pero ahí nos dice que usted se deje cachetear cada vez que venga alguien y usted... No dice eso. Lo que Jesús está intentando explicar es que hay que darle una oportunidad a estas personas que actúan mal con nosotros, pero después hay que tomar otras acciones. Siempre nosotros nos envolvemos porque tememos a esta palabra, tenemos respeto por la palabra de Dios, sabemos que el perdón es algo que es enseñado por las Escrituras, pero el perdón es el final del camino. Lo que nosotros debemos entender es que hay otros procesos. En este versículo que vamos a leer ahora, Pablo dice, Alejandro me ha causado muchos males. Hay personas que causan daño, hermano. Las causan. Y no importa si digan que fue sin querer queriendo, fue inconsciente, no quise hacerlo, me dejé llevar. Pablo no le interesa
Eso, lo que Pablo está diciendo es el hecho. Dice, Alejandro me ha causado muchos males. Después Pablo dice, el Señor le pague, dice, conforme a sus hechos, conforme a lo que ha hecho. El Señor. Esta es la parte que a nosotros nos inquieta un poco. ¿Por qué el Señor tendría que meterse en un conflicto de dos personas? Está Pablo, está Alejandro. Está usted con la persona que le ha hecho algo. ¿Por qué tendría Dios que pararse ya de su trono celestial y ya voy a separar a estos tipos? Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que el Señor va a intervenir un eventual conflicto. Porque Pablo lo dice. Los males los causó y me los provocó. Lo dice. Pablo dice, me tragué hasta la última gota de ese vaso de la maldad que este Alejandro me lo hizo. Alejandro me ha causado, dice, muchos males. El Señor no intervino. Pablo vivió en carne propia la maldad de Alejandro que se le fue encima. Ahora, el apóstol Pablo seguramente, y eso tenemos claro que es así, era un hombre de oración y llevó esta situación a Dios. Y ahí Dios lo revela. Lo que vemos nosotros en este versículo, a donde dice el Señor le pagará conforme a sus hechos, es la revelación que Pablo tuvo. Por eso Pablo andaba tranquilo. Está bien nomás, Alejandro, pega nomás, haz lo que quieras. Porque te va a llegar una factura, te va a llegar una boleta por debajo de la puerta y va a decir, el Señor, el que llamó a Pablo, y van a salir todas las cosas que hizo, y esto te va a costar. El Señor te lo va a cobrar, dice. Esa es la parte que a nosotros, para llegar a ese nivel, tenemos que aprender algunas cosas de Pablo. Porque sí nos duele, nos molesta, nos hiere, nos sentimos humillados, nos sentimos pasar. Todo eso es legítimo sentirlo. Es legítimo. Pero Pablo fue más allá. Pablo puso todo eso y el Señor le reveló, le dijo, Pablo, quédate tranquilo. Porque Alejandro va a pagar. Y eso estamos hablando de palabras mayores. En mi vida pastoral y en mi vida cristiana he visto cómo muchos cristianos se han arrastrado a tribunales, peleas canutas, peleas evangélicas en tribunales terrenales. Lo he visto, por los motivos que sean. Obviamente la Biblia eso lo prohíbe. Pablo dice que no debemos llevar nuestros litigios ante los impíos, debemos nosotros solucionarlos. Pero ¿qué ocurre cuando este asunto no tiene solución? Porque evidentemente, cuando Pablo dice, Alejandro me ha causado muchos males, ¿qué es mucho? Es algo que te sobrepasa. Es una tras otra. Es una tras otra. Y eran males. No eran cosas como, es que usted me malinterpretó, Pablo. No, Pablo no dice aquí, dice males. Me ha causado muchos males. ¿Y por qué nos hiere? Primero nos hiere por lo mismo, porque ahora usted tiene un corazón bueno. Porque si usted no estuviese en Dios, ¿cómo respondería? ¿Cómo era Pablito antes? No, Pablito, si tú lees el libro de los Hechos, dice que entraba y sacaba arrastrando a las personas, dice. De las mechas, todos de las patas, y los arrastrando, dice, los llevaba a muerte. Pero ese Pablo ya no existía, ese Saulo, ya no quedaban rastros de él. Ahora era un hombre, aparte de estar al servicio de Dios, era un hombre que había muerto. Pablo dijo, ya no vivo yo, dice Pablo, vive Cristo en mí. Entonces Pablo no podía darse el lujo de decir, Alejandro, pero me lo voy a encontrar por ahí. Me va a conocer quién soy yo, quién era antes. Pablo dice, Señor, Pablo tenía las manos manchadas con sangre. Tal vez él nunca tomó una daga para degollar a alguien, pero fue el autor intelectual de muchas muertes. Así que gana a Pablo, yo creo que no le faltaba para medirle el aceite a Alejandro. Es que en la cárcel dicen eso, te voy a medir el aceite, y le meten una cuchilla por la panza. No, Pablo dijo, Señor, ayúdame, Señor. Pablo había soportado naufragio, había soportado azotes,
La ley romana eran 39 azotes, imagínate, ni él siendo ciudadano romano se libró de esa paliza. Muchas veces dice, se había librado de montones de cosas, pero el colmo de los colmos fue que apareció Alejandro y le causó muchos males. Y tocó áreas sensibles de Pablo. Entonces Pablo tuvo que orar, Pablo tuvo que irse a la oración. Señor, yo no quiero comportarme como me comportaba antes. ¿Qué hubiera hecho Pablo antes? Agarra a Alejandro nomás de las patas y lo tira ahí y la hace cortita. De hecho, para que se nos refresque en la memoria el nivel de brutalidad de Pablo, dice que él estuvo presente cuando murió Esteban, el primer mártir de la iglesia, lapidado, que es apedreado, una muerte horrible. No quiero aquí ser trágico ni farandulero en ver la forma de lapidación, pero cuando la Biblia dice que Pablo tenía las ropas, era de que la gente antiguamente no se vestía como ahora. Eran una vestimenta que ya lo hemos visto como suelen salir en las películas antiguas. Entonces los tipos, para poder maniobrar, ¿qué hacían? Se sacaban toda la cuestión y prácticamente quedaban en paños menores. Y Pablo ahí tenía las ropas, y mientras los tipos se despojaban de las ropas para poder tirar las piedras. El primer piedrazo era el fatal, a la cabeza. Y ahí venía una montaña de piedra. Venía el actuario, se certificaba la muerte, porque la lapidación era un método de ejecución legal de la ley judía. Pero mucha gente murió inocentemente, ¿cómo le pasó a Esteban? Pablo estuvo ahí. Entonces cuando Alejandro empieza a causarle muchos males a Pablo, Pablo seguramente le pasó lo mismo que le pasaba a usted, no podía dormir. ¿Cómo elimino a esta barata de mi vida? Porque eso es lo que nosotros pensamos. ¿Cómo elimino a este personaje? Todos esos pensamientos se nos vienen. Señor, llévalo. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Porque esta persona me está lastimando, me está haciendo un obstáculo en mi fe, en mis emociones. Pero Pablo se acordaba que era un hombre de Dios. Había tenido un encuentro con Dios. Ya no podía actuar como antes. Entonces el Señor lo revela. Por eso Pablo dice, el Señor dice, le va a pagar, dice, conforme a sus hechos. Conforme quiere decir tal cual, ni más ni menos, porque el Señor es justo. Hay un texto, lo estoy citando para no perder tiempo en buscarlo. Me encanta ese versículo. Dice, juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Si esa persona que te está tratando mal no tuvo misericordia contigo, cuando sea el momento de que le toque, no va a haber misericordia para esa persona porque no la tuvo. Por eso es importante que antes de usted orar en una dirección, sepa bien de que si va a poner esto en las manos del Señor, el Señor lo va a hacer de acuerdo a su ley. Yo he conocido muchos casos de gente que tiene problemas terribles y dice, Señor, usted intervenga. Y el Señor interviene, pues la persona dice, no, pero yo no quería eso. Y usted se pone más misericordioso que Dios después. Entonces, antes de que usted se le desborde el corazón de emociones, piense bien si quiere que Dios intervenga en esa situación. He visto gente que da en silla de ruedas, he visto gente que da con problemas terribles cuando le ha venido el juicio de Dios, por atrevido. Por irse en contra, en este caso de Pablo, que después le pasa a Alejandro. El Señor le pague conforme a sus hechos. Verso 15. Pablo le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, dice. De Alejandro, porque el tipo era terrible seguramente. Guárdate también de él, ten cuidado de él, dice, que en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, Alejandro no solamente había causado muchos males, sino que ahora cuando Pablo le decía a Alejandro, el Señor te ama, ¿qué? El Señor me ama. Se oponía a las palabras de Pablo. ¿Cuántas veces usted le habla en amor a esa sabandija? Y se oponen a todo lo que usted le diga. Se oponen. Eso lo dice Pablo en el verso 15. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, no solamente Pablo dice, no se opuesta a mis palabras, a nuestras. Habían, aparte de Pablo, aparte de Timoteo, habían otras personas que
intentaban ayudar a Alejandro, pero no había caso. Porque Pablo, porque Timoteo, descubrieron algo que es importante que nosotros lo aprendamos. Las personas no van a cambiar por el hecho que usted les hable. No. Alejandro no cambió ni porque Pablo mismo le habló. Eso es lo que usted tiene que entender. No se desgaste. De hecho, Jesús lo dijo de otra manera más coloquial. No deis vuestras perlas a los cerdos. No lo tiene que hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Lo que dijo Pablo. Ir a la oración, ir a la búsqueda de Dios, y el Señor le va a dar esta iluminación que Pablo recibió. Ya Pablo dice, Alejandro ya no me va a molestar más, y no importa lo que haga, lo que diga, porque el Señor le va a pagar. Y para el día de paga hay fecha y hora. Cuando es fin de mes, toda la gente ya sabe el día en que le van a pagar. El día de pago no es un día incierto. Cuando usted hace un contrato, el jefe dice, mira, es que cuando yo sienta te voy a decir, no, el contrato sale. Día y hora cuando se paga. Y eso es lo que Pablo tuvo en esa revelación. Por eso Pablo andaba contento. Alejandro le buscaba y Pablo decía, este tipo no sabe que tal día y tal hora el Señor le va a pagar. No que Alejandro va a pagar. Atención. No, Alejandro no iba a pagar nada. El Señor le va a pagar, dice Alejandro, por los males que él ha causado. ¿Cuánto vale un mal? ¿Cuánto vale una palabra hiriente? Pónele precio. Eso fue lo que Pablo escuchó del Señor. ¿Te hirió Alejandro? Ok, hablemos. Yo soy el vengador, juez de toda la tierra. ¿Cuánto fue la herida que te hizo Alejandro? Ok, anotemos aquí. ¿Qué más? Calumnia, te calumnió, te difamó, te dio, ok, mira, la factura es grande, pero se la voy a cobrar. Así funciona, hermano. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Señor, esta persona me hirió y me ha herido tanto. El Señor no se va a enojar porque usted se siente herido. Pero también el Señor, para poder intervenir, usted tiene que hablar con Él. No con la persona que le ha hecho el daño que le ha hecho, porque esa persona no va a entrar en razón. Pablo dice, el Señor le pague, dice, conforme a sus hechos. Todo lo que usted ha vivido en situaciones y en experiencias con personas que lo hayan lastimado, usted tiene que entender que no va a salir en una oración. Esto es un proceso, porque nosotros como ser humano, nuestro estado de ánimo absorbe a través de las emociones. Y eso, aunque usted diga, Señor, o que venga alguien a ungirlo, eso no se va a salir. No, eso queda ahí. Queda reposando en el alma. Y puede ser un proceso, no, todos somos distintos, puede ser un proceso de meses, de días o de años para que eso se salga. En ese proceso de acompañamiento, usted tiene que siempre aferrarse a la gracia de Dios. Pero va a ser más llevadero ese proceso de sanidad cuando usted entienda lo que Pablo entendió. Alejandro seguía vivo, Pablo preso, imagínate lo terrible. Alejandro haciendo obstáculo a las palabras de Pablo, y Alejandro no le salía ni por nada. Pero Pablo entendió, llegará el día, dice, porque el Señor me lo dijo, el Señor le va a pagar. El Señor tiene bendiciones para los que obramos bien, pero también el Señor tiene pago para los que obran mal. Apoyo bíblico para eso, Proverbios dice, la bendición de Jehová está en el hogar del justo, mas él, atención, maldecirá la morada del impío. Dios no va a bendecir al que obra injustamente. Aunque la gente del mundo diga eso, pero Proverbios dice otra cosa. Dice que Dios no va a bendecir al impío, lo va a maldecir, porque obra impíamente. ¿Entiende, hermano? Mucha de la gente que lastima a los creyentes, incluso gente de nuestra familia, no porque ignoren el Evangelio les va a salir más barato. No. Porque a veces nosotros decimos que pobrecito, no conoce, no sabe. No tiene nada que ver eso.
La maldad es algo que viene impregnado dentro de la persona. Y la maldad se echa a andar por el estado de la voluntad. Porque una cosa es que la persona piense o sienta hacer algo, pero otra cosa es que lo lleve a la ejecución. Y eso se hace a través de su voluntad. El pecado es volutivo. O sea, la persona lo lleva a cabo por su voluntad. Muchas de estas personas que están en nuestra familia y también gente de iglesia, porque aquí hay dos grupos. Es desgastante cuando dentro de la familia se levanta oposición. Pero también es desgastante cuando dentro del rebaño, dentro de la iglesia, también hay gente que causa mal. Que la lista ahí es grande también. Como pastor y como hijo de pastor, lo he vivido en carne propia y lo hemos vivido en carne propia. Personas que debieran ser de bendición, personas que debieran ser un manantial, estar cerca de ellos, resulta que son una verdadera alcantarilla. Y uno dice, qué lamentable, dice uno, qué triste, qué decepción. Lo he visto. Tal vez ya no se llama Alejandro, tal vez tengan otros nombres. Lo he visto en el ministerio de mi padre. Cuántas veces lo hemos conversado, a veces de manera coloquial. Yo también lo he vivido. Ya no se llama Alejandro, tienen otros nombres, pero nos han causado mucho mal. ¿Y qué hacemos con esas personas? A veces agarramos otros versículos y los mezclamos y hacemos una ensalada rusa. Señor, tu palabra dice que hay que bendecir a nuestros enemigos. Pero el problema es que no son nuestros enemigos, son nuestros parientes, son nuestros hermanos en Cristo, no son nuestros enemigos. El mandato bíblico es orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos persiguen. Y Jesús lo dijo dentro de un contexto donde los cristianos eran perseguidos en Roma, ¿cierto? Donde habían los famosos delatores y todo ese tipo de cosas. Pero aquí no estamos hablando de enemigos ni de persecución, estamos hablando de gente que es de nuestra tribu. Una vez conversé con una hermana que dentro de su familia tenía muchos problemas. Y yo le dije, ¿a qué atribuye usted de que dentro de su familia la gente actúa así? Y me dio tanta risa su excusa. Dijo, la raza es la mala, dijo. Todos estos son, su raza es mala, dijo. Mi raza es mejor. Yo le dije, pero claro, suena muy chistosa su explicación, pero si fuera por raza, habrían razas que no estarían como intocables por este gente de la maliciosidad. No es un tema de raza. Es un tema de que usted como creyente, como Pablo, que era un hijo de Dios, el diablo, hermano, usa personas, situaciones y circunstancias porque envidia nuestra paz. Usted tiene algo que otra gente no tiene, que es paz. Y el diablo lo que va a intentar hacer por todos los medios es quitarle ese manto de colores. ¿Se acuerdan del manto de colores que José tuvo de su papá? Amén. Jacob tuvo 12 crías, seguramente tuvo otras más, pero por razones de explicar el origen de las tribus de Israel, eran 12, incluido José, el menor, el conchito, el regalón. Y dice que él le hizo una túnica especial, solamente a él. Eso cualquier papá sabe que es una tontera. Le hubiese hecho 12 túnicas a todos y todos quedan contentos. Pero siempre el papá va a tener, sobre todo si los cachorros son muchos, el regalón. Y dice que al menor a José le hizo una túnica de colores y los demás ardieron, tipos adultos, ya viejos, ardieron en envidia y dejaron un plan para sacarlo del camino a José. Todo por una túnica de colores. Y esa misma túnica, cuando a José lo vendieron como esclavo, la mancharon con sangre. Mataron un animal y le hicieron creer al viejo, mira, vino aquí un animal y esto es lo único que quedó. El viejo destrozado. Año tras año, pasaron años creyendo que su hijo estaba muerto. Todo por la tontería y la envidia. Ahí viene el punto. Usted tiene que entender que lo que motiva a la gente a herirlo, a lastimarlo, es eso, es envidia. Algo hay en usted, pero usted dirá, pero ¿qué pasa si no uso relojes lujosos, no uso cartera, perfume, nada? ¿Quién me envidia si vivo en una casa normal? No, esto es algo espiritual. El manto de José era la parte física. Pero en la parte espiritual era lo que ellos envidiaban, porque José tenía revelaciones en el sueño.
José era un muchacho espiritual. Y los demás veían ya más o menos que Dios tenía un trato especial con José. Y eso es lo que ellos envían, eso es lo que el diablo envidia en ti. Entonces, el diablo ¿a qué usa? Usa gente que está en un nivel espiritual pésimo. Porque si el diablo viene aquí a lado mío y me toca aquí en el cráneo y me dice, oye, anda a hacerle tontera a mi hermano, yo digo, no, si yo amo a mi hermano, debo cuidar de la amistad espiritual de él. Pero cuando nosotros vemos que hay hermanos dentro de la iglesia que empiezan a lastimar a otros, a hacer cosas malas, quiere decir que ese hermano ya se le apagó la luz. Y cuando vemos gente dentro de nuestras familias que hacen eso, es lo mismo que vivió José, exactamente lo mismo. José lo vivió en carne propia. Dentro de su inocencia, vio que sus hermanos lo agarraron, hicieron un pozo, lo tiraron ahí como para silenciarlo y empezaron a hacer un plan. Uno dijo matémoslo, otro dijo es una locura, que lo matemos mejor. Y ahí estaban hasta que pasó una caravana de ismaelitas y dijo vendámoslo como esclavo. Todas esas circunstancias, José, pensemos un adolescente, quizás 13, 14 años, la amargura que habrá sentido ese muchacho, la ceguera de esos adultos, pero detrás de todo eso la mano de Dios iba guiando a José. Amén. Porque Dios usó todas esas circunstancias terribles para que José llegara a Egipto. Para después él mismo ser segundo después de Faraón y preservar los graneros para que esa misma familia, los mismos que lo hicieron eso, no murieran de hambre. La escena es terrible, si después pasan casi 30 años después. José ya era adulto, otra apariencia, aprendió a hablar el idioma de los egipcios, se vestía, no parecía el José, el muchacho con el manto manchado en sangre. Ahora estaba en su trono y ve que sus hermanos se humillan, no sabiendo quién era él. Tenemos hambre, nuestro padre es viejo, venimos de una tierra lejana, hay hambruna. Usted es el que tiene los graneros, debemos de comer. El relato tú lo lees en Éxodo, se te hace un nudo en la garganta, dice que José no aguantó, dice que se fue con Dios y lloró, dice. Porque José pudo haber explotado en ira y dijo, aquí los tengo. Esa bandija, yo voy a hacer un hoyo para enterrarlo ahora, yo lo voy a vender como esclavo. Pero entendió, José entendió que en ese proceso, que en ese proceso donde él fue humillado y fue tratado de la peor manera, Dios aún así usó ese proceso y esa circunstancia para que él lo bendijera. Entonces, quiero llegar a este punto, porque mucha gente me dice, ¿tengo que acercarme a las personas que me lastiman? No, porque José, por lo mismo, Dios lo alejó. Usó la circunstancia mala, pero muchos años no se acercó a sus hermanos. Eso es lo que usted tiene que entender. La Biblia dice en Proverbio, el avisado ve el mal y se esconde. Amén. Si usted ve que viene algo malo, usted se hace a un lado. Evita esa circunstancia. Evite por su salud espiritual y su salud emocional. Pablo dice entonces, guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Esa oposición, hermano, también a veces nos desconcierta, porque usted ama la palabra de Dios, quiere andar de acuerdo a estos preceptos celestiales, y usted a veces se los quiere compartir, pero ellos se oponen. No se oponen a usted, se oponen a las palabras que salen de usted, porque eso es lo que dice Pablo. En gran manera se han opuesto a nuestras palabras. Y ahí se da cuenta del origen del problema. Ellos no tienen un problema contigo, tienen un problema con la palabra de Dios que mora en ti. Porque si tú hablas el mismo idioma que ellos, ¿cómo está hermana Mari? Le traigo una garrafa vieja, yo estaba esperando este momento. Y las dos curáis que botar en el piso. Si habláramos el mismo idioma de ellos, si anduviéramos en la misma senda de pecaminosidad, yo le puedo asegurar que no habría ningún problema. Pero por el hecho de que usted ahora camina en un camino de verdad y de rectitud, y ellos no van en ese camino, te quieren sacar. No ellos, sino los agentes del mal que oran en su corazón. Pero ellos también
consciente o inconscientemente, causan mal. Para ir terminando esta palabra y tener un momento de oración. Jesús habla de dos tipos de árboles. Árboles buenos y árboles malos. Mateo 7:18. Si quieren lo buscan y lo leemos. Mateo 7:18. Árboles buenos y árboles malos. La decisión que nosotros tenemos que tomar es si somos un árbol bueno o si somos un árbol malo. Si somos árboles buenos, implica muchas cosas, y si somos árboles malos también. Mateo capítulo 7, verso 18. El texto dice de la siguiente manera, Mateo 7, verso 18. Mateo 7, 18. El buen árbol, ahí se da cuenta, buen árbol no puede dar malos frutos. Ni el árbol malo, mi versión dice el árbol maleado, da buenos frutos. Amén. Dos tipos de árboles, árboles buenos y árboles malos. Dice dice Jesús que el buen árbol, en este caso el buen árbol es Pablo, él es un buen árbol, para seguir la línea del pensamiento bíblico que le estoy exponiendo. Pablo era un buen árbol. Entonces Pablo, al ser un buen árbol, tenía que dar buenos frutos, no dar malos frutos. ¿Qué pasa si usted ve que alguien está dando malos frutos? ¿Qué dice la Biblia según Mateo 7:18? Si alguien da malos frutos, quiere decir que es un mal árbol. Esa es la razón, como decían los jóvenes antes, es la papa. Si alguien está dando malos frutos, quiere decir que el árbol está malo. Sus hojas, sus raíces, su tronco, el árbol entero está malo. Y usted sabe lo que pasa cuando un árbol está malo. El texto más adelante lo dice. Todo árbol que no lleva buen fruto, ¿qué va a pasar con esas personas que están? El fruto es la acción, es la conducta, es el hecho, las acciones. Todo árbol que no lleva buen fruto, ¿qué dice? Se corta. No dice que usted lo va a cortar. Esa es la palabra terrible que usted tiene que entender. Llegará un momento que a ese árbol que está dando malos frutos le va a caer el hacha. Dice, se corta, pero no va a ser un mueble, porque ni para eso sirve. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y se echa en el fuego. Yo he visto árboles malos. En el sur pastoreé una iglesia donde había un hermano que se llama Josafat. Tengo entendido que ya está muy de edad y está anciano. Trabajó en una barraca. Me enseñó mucho de eso porque me diseñó el púlpito y otras cosas de madera, y él me mostraba árboles enfermos. Y él me decía, si la madera está mala, no sirve ni siquiera para hacer un plato de madera, está esponjoso. Y me mostraba unas maderas que yo las tocaba y parecían esponjas, malas, llenas de agujeros. ¿Y para qué sirve esto? Y tenía un horno, ahí estaba la barraca grande y tenía un horno de lata. Ahí van a parar, me decía. Para eso es lo único que sirve. Entonces, los árboles buenos que somos nosotros, yo soy un buen árbol. Usted es un buen árbol. Tal vez sea un roble, ¿cierto? Pino insigne le llaman, de eso de calidad. O un árbol milenario, tal vez, un castaño, buena madera. Yo viví en el sur y hay árboles leña que te venden para la combustión lenta, que echan más humo que una locomotora, el eucalipto mojado. No sirve esa cuestión. Pero el guaye, buena madera. El ligne, de estos troncos que ponen ahí en los campos con un alambre, y son unos postes, unos pivotes que duran años ahí, aguantan las inclemencias del tiempo. Buen árbol. ¿Por qué buen árbol? Buena raíz, buenos nutrientes. La analogía del árbol es lo mismo del bebé. Si el bebé es bien alimentado con la palabra de Dios, va a ser un buen árbol. Cuando usted ve personas que son malos árboles y dan malos frutos, y no es que esté excusando los frutos de ese árbol,
pero usted tiene que entender que el origen se remonta cuando era un árbol chiquitito. Tuvo malos nutrientes. Cuando era un bebé, tanto en el área emocional como en el área espiritual, tuvo mala alimentación. Y eso hace que actúe así. Yo he conversado con personas que han sido madres adictas. Y eso en la medicina te lo corrobora. Si una madre ha sido adicta, sobre todo en el periodo del embarazo, el bebé, las probabilidades que tiene. De hecho, han nacido bebés adictos. Bebés que su nivel de contaminación en su sistema sanguíneo es tan grande que nacen adictos. Están ahí en la sala cuna, están en una cajita y le tienen que administrar medicamentos especiales porque la madre cometió esa locura. Conocí un caso triste hace un tiempo atrás de un niño, no sé qué edad tendrá, 9 años, adicto. 9 años, ¿sabes lo que es eso? No te hablo de un tipo viejo, adulto ya que ya, no, te hablo de un niño pequeño. Sin duda va a crecer y va a ser un árbol malo y va a hacer mucho daño. Pero ¿de quién es el problema? De los que los cuidan. Entonces, cuando usted ve personas malas que en nuestra familia nos lastiman y hacen cosas malas, el mal tiene un origen. Tiene un origen. Y eso es lo que usted tiene que como cristiano entenderlo. Y no atacar a la persona en sí. No, sino atacar el origen. Pablo entendió eso. Pablo no se desgastó en atacar a Alejandro. Pero sí Pablo fue al que podía darle solución. Y Dios le revela, le dice, Pablo, yo le voy a pagar a Alejandro. Ni más ni menos. Porque Dios es justo. A veces nosotros si hiciéramos justicia por las nuestras, se nos pasaría la mano. Pero el Señor no. El Señor sabe que estas personas realmente, qué es lo que los motiva a lastimarnos. El daño real, sí, sin duda. El daño real. Todas esas cosas tenemos que conversarlas con Dios. Pero cuando llegue el momento de pagar, que el Señor les retribuya, el Señor lo va a hacer con justicia. Muchas de estas personas, de buenas a primeras, no le podemos creer en un arrepentimiento ni en un perdón. Porque el único perdón válido es el perdón bíblico. ¿Y cuál es el perdón bíblico? Es la restitución. O sea, no vale decir, disculpe hermanita, ¿sabe qué? La desprestigié. Perdonada. No, yo tengo que inventar eso. O sea, si yo te desprestigié, tengo que ir donde la persona que hablé de ti y decir lo que yo dije de ella es mentira. Eso es restituir. Entonces en el mundo es común decir, perdónenme, pero nadie arregla las macanas que se mandan. Yo como pastor, ¿cuántas veces, pastor, perdóneme? Y yo lo miro, pues, falso, un billete de 3,000 pesos, falso totalmente. Porque es un perdón de cargo, el tipo no quiere corregir lo que hizo. Entonces cuando usted ve personas dentro de nuestra familia o de la iglesia que vienen con ese cuento que parece muy bíblico, perdóneme, pero el tipo no tiene intenciones de, no, es un perdón falso. El perdón correcto es el que Zaqueo públicamente lo demostró. Zaqueo tenía fama de que se le quedaban pegadas las monedas en la mano, más de la cuenta. Llegó Jesús a su casa porque Jesús visita al más indigno. También puede Jesús visitar a los que te han hecho mal. Y va a llegar ese día que Jesús, si llega a la casa de ellos van a tener que tomar decisiones. Zaqueo, dice la Biblia, que era un ladrón de tomo y lomo. De estos como, no de estos que te meten la mano al bolsillo en el paseo humano, no. Zaqueo era de estos que robaba con astucia, usaba la ley, porque era un tipo banquero. Cuando Jesús llega a la casa de él, le hacen una comidita, porque todos quieren recibir bien a Jesús. Zaqueo entiende, dice, de aquí hasta allá no me escapo ya. Se para y dice, voy a devolver cuadriplicado a todos los que le robé. Si tú miras el texto, nadie aplaudió. Nadie dijo, maravilloso, no. Lo que Zaqueo hizo era lo que decía la ley, Levítico. Si tú robabas, tenías que devolver cuadriplicado. O sea, si te robabas una vaca, tenías que devolver 4 vacas. Entonces Zaqueo, nadie lo aplaudió por lo que dijo, no. Era lo justo. Él tenía que pagar lo justo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender.
cuando las personas dicen, perdóneme, bueno, haga obras como Jesús y Juan dijo, hagan obras dignas de arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar, no por las personas que no hayan lastimado. No, usted quédese tranquilo en eso. Usted ore para que el Señor le envíe a usted esa factura celestial. Usted tiene que tenerla en su mano. ¿Ya? Yo, ¿por qué ando tan tranquilo? Y dice, pastor, usted le ha dicho tantas cosas que yo tengo una carpeta así, llena de todas las boletas que el Señor me manda y me dice, tengo que vaya, mira, esta lista hora va a pagar, pero no en cuota, al Señor no se le paga en cuota, no, de una. Entonces yo estoy tranquilo. Incluso muchas de las personas que me han hecho cosas, no tengo temor en sentarme con ellos y todo, porque sé que tiene día y hora la fecha de pago para ellos. Lo que usted tiene que tener es, Señor, ya no es Alejandro, sino es otra persona. Márquelo en su Biblia y ahí pone el nombre de la persona que Señor, esta persona ha causado mucho daño. Yo quiero saber, Señor, no quiero estar en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y el Señor te va a decir, mira, ya está lista la boleta, está por salir ya. Fecha de pago. Pero usted no tiene que actuar como lo hizo una vez Abraham. ¿Tú sabes lo que hizo Abraham? La locura. Dios iba a destruir Sodoma. ¿Y qué dijo? Señor, subieron unos cuantos, Señor. Si la gente, esa es la tontera, se pone más misericordiosa que Dios. Yo estaba ahí para meter, y ahí habrán, Señor, no habrá unos cuantos que se salven. Al final, Dios le tuvo hasta la paciencia, dijo. Pero no había nadie. Era insalvable esa cuestión. Entonces, mucha gente que a veces, yo explico esta palabra en otras instancias, y saben que Dios va a intervenir, y cuando Dios está interviniendo, las personas dicen, pero por favor, Señor. Y se ponen tristes. Pero no, usted tiene que tener tranquilidad en su corazón de que Dios es justo. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Ella nos ayuda, Señor, a entender y descansar en ella, de que usted tiene, Señor, cuidado de nosotros. Así como el apóstol Pablo, Señor, por mano de Alejandro, sufrió muchos males. También el apóstol Pablo dejó en alto, Señor, el compromiso que había hecho contigo de confiar en ti. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros aprendamos de esta palabra a descansar en ti, a confiar en ti, Señor. Y tú darás el pago a todas las acciones malas, Señor, que han sobrevenido en distintas etapas de nuestra vida y recientemente, Señor, que han traído, Señor, desgaste, cansancio, agotamiento. Mas no, Señor, Dios mío, el de confiar en tu palabra. Ella el día de hoy nos ha hablado. Bendecimos, Señor, a cada uno de los hermanos presentes. Sea esta palabra, Señor, un manantial de bendición para su vida, para que cada uno de nosotros podamos comprender, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, aún, Señor, en esas instancias de dificultad. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Glorificamos al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a dejar a mi hermano moderador.